Dios le bendiga a todos mis queridos y amados hermanos en esta preciosa tarde. Es para mí un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Y quisiera darle gracias a Dios por cada vida que está aquí en este lugar. Y antes de dar inicio al servicio de este día, deseo que mi amada esposa pase por aquí a saludarlos. Creía que se iba a escapar. Amén. Le doy las gracias primeramente a nuestro Padre Celestial porque nos permitió venir aquí, a esta su casa. Amén. Y espero que abran su corazón a la palabra que el Señor tiene en este día. You guys could have your hearts open for the word God is going to be shared tonight. Y que sean hacedores de ella. And that you can just be doers of it. No solamente oidores. Not only listeners. Y que aprendamos a ponerla en práctica en nuestra vida. And that we can just learn to put it to practice in our personal lives. Así que es un privilegio y mi nombre es Alicia Restituyo. My name is Alicia Restituyo. Así que la paz de Dios esté en todos ustedes. And that the peace of God be known. Amén. Amén. Acompáñenme al libro Segundo de Reyes, To 2 Kings, capítulo 2, chapter 2, verso 14. verse 14. ¿Dónde está el Dios de Elías? Where is the God of Elias? El Dios de Elías The God of Elias es nuestro Dios. is our God. Amén. Amen. Es el mismo Dios de ayer, de hoy It's the same God today, yesterday, y por todos los siglos. and forever. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, 2 Kings chapter 2, verso 14. verse 14. Cuando los tengan, por favor, digan amén. We'll have it, can we say amen? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So we're going to sing in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y tomando el manto de Elías, Taking que Elias se le había caído, foot that had fallen, golpeó las aguas he hit the rocks y dijo: and said, ¿Dónde está Jehová, Where is the Lord, el Dios de Elías? the God of Elias? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, The same way that he had se apartaron they opened a uno y a otro lado, to one side and the other side, y pasó Eliseo. and Elias went through. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en esta preciosa tarde, in this beautiful afternoon, te damos las gracias we give you thanks por tu santa presencia by your holy presence en este precioso lugar. in this beautiful place. Padre, Father, te rogamos we ask que derrame that you could just pour de out tu Santo Espíritu of your Holy Spirit a nuestras vidas. to our lives. Lo que estamos aquí, Señor, Whoever's here, Lord, permítenos allow us recibir to receive tu presencia, your presence, tu gozo, your joy, tu paz, your peace, tu alegría, your happiness, tu amor. your love, Señor Jesús, dear Lord Jesus. te damos las gracias Give you thanks porque tú nos trajiste aquí because you didn't bring here a este lugar. to this place. Muchos pensamos Many of us think no estar aquí en esta tarde, maybe to not be here tonight, pero tu misericordia, but your tu mercifulness, gracia, your grace, tu poder your power nos trajo aquí brought us here a esta tu casa to this main house para nutrirnos to be able to be fed de tu preciosa palabra. of your beautiful word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Y amén. Amen. Pueden tomar sus asientos, por favor. See, ¿Dónde está el Dios so where is de the God Elías? of Elias? Elías no solamente era un siervo de Dios, He just wasn't just a servant of God, sino que también but also era un profeta de Dios. was a prophet of God, Era un discípulo de Dios. was a disciple of God, Y él siempre and he always hacía las cosas did the things de modo in a way que Dios that God se sintiera bien. would feel good. Elías obedecía a Dios,
Elias obeyed God. Y es esta la razón That is the reason por la cual why cada vez que Elías oraba a Dios, Elias prayed to God. Dios God le respondía. answered him. Porque él lo hacía Because he did it al modo de Dios, in the way of God. no al modo de él, Not in his own no way. a la manera de él, Not on his own no way. como él creía, Not the way he no believed. como él pensaba, Not the way he thought. no como él sentía, Not the way he felt. sino a la manera de But Dios. instead in the way of God. Y nosotros And we somos hijos de Dios are his y children. debemos de hacer las cosas We need to do things a la manera de Dios, in the same way of como God. Dios quiere que se The haga, way God wants it to be. no como nosotros queremos, Not the way we sino want it. como Dios quiere que But se the haga. way God wants it to be. Yo siempre And always he orado a Dios have been praying to God. para ser Do o para llegar a ser to be able to do la persona person que Él creó, that he created no ser la persona que yo quiero ser, to be, not the person that I want to sino be, la persona que Dios quiere que yo sea. but the person that God wants me to be. Elías Elias significa signifies or means Jehová es Dios. Jehovah is God. Pero quisiera que nosotros retomáramos el verso de nuevo Otherwise, I would like us to just retake that para que verse, miremos dos puntos. so we're able to see 2 points. La escritura empieza de esta manera. The scripture starts with this. Y tomando el manto de Elías, And taking Elias' cloak que se le había caído, that had fallen, golpeó struck las aguas the waters, y dijo, and said, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? where is the Lord, the God of Elijah? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, The same way se that apartaron struck the stones, a uno y a otro lado, the waters divided, y pasó Eliseo. and Elisha went across. El primer punto que vamos a ver es, The first point I want us to see, golpeó. he struck. Y nótese que Eliseo Note that Elias, es el sucesor de Elías. he is the successor of Está Elijah. tomando la posición de Elías. He's taking the position of Ya Elías había sido arrebatado de su presencia. He had already been taken away to God's presence. Ya Elías había ascendido al cielo. Elisha had already gone to heaven. Entonces dice que golpeó las He aguas. struck the waters. Quiere decir, pegó It means that con he el hit manto de Elías Elijah's que cloak, Eliseo tenía, that le Elijah pegó a las had. aguas, He hit the waters. sacudió las aguas, He moved the waters. batió las aguas, He moved them another way. atizó las aguas, He struck them in another way. descargó el manto sobre las aguas. He literally placed the cloak over the waters. Del mismo modo, In the same way, nosotros somos hijos de Dios. we are the children of God. Aquí hay gente que tienen el temor de Dios, Here that fear God. personas que anhelan servir a Dios. People that wish to serve God. Pero yo le insto en esta preciosa tarde But I would like to call you que siempre hagan la voluntad de Dios, to always do the will of God. al modo de Dios, In the way of God. no como nosotros querramos, Not the way we want it. no como pensamos, Not the way we think about no it. como creemos, Not the way we believe. no como nos enseñaron nuestros antepasados, Not the way that our ancestors taught us. como Dios quiere que se haga. Just the way that God wants Y it to seremos bendecidos. be. And we will be blessed. Así como Elías Just like Elias era bendecido, was blessed. así como Eliseo era bendecido, Just like Elijah was blessed. nosotros también podemos ser bendecidos. We can also be blessed. Porque Él es el mismo Dios, Because he's the same no ha God. cambiado, He hasn't changed. no hay sombra de variación en Él. There's no variation. Él es Dios, Amén. Él es Jehová, He is Jehovah. He is God. Él es real He is real y vive para siempre. and lives forever. Y está aquí en estos And momentos. is here in this ¿Cuántos de moment. ustedes creen que Dios está aquí? How many of you believe Amén. that He's here? Tenemos la otra parte y es We have the other part that is Elías. Elisha. Elías, ese es el nombre de él. This is his name.
Y este nombre significa Jehová es Dios. And this name means Jehovah is God. Pero este varón tiene un sobrenombre, But this man has another name. Tisbita, Tisbita. porque él nació en Tisbé. Because he was born in this town. Tiene un lugar de origen. He has a place of origin. Este varón nació en Tisbé, This cerca man del río was born in Tisbé, Jaboc. next to this river. Hasta hoy Till today, no ha encontrado ese lugar. they have not found that place. Ha encontrado lugares parecidos, They have found similar places, pero él tiene un origen. but he has an origin. Él sabe de dónde viene. He knows where he comes from. Yo no sé de dónde tú vienes, I don't know where you're coming from, pero yo espero que tú abra tu mente but I hope that you can open your mind y entiendas, and understand comprenda and be able to que tú comprehend vienes de Dios, that you come from God, que tú desciendes de that Dios, you descend from God, que tú desciendes del Padre de las that you luces, come from the Father que of es lights, Jesucristo. which is Jesus Christ. Y Él quiere vivir en tu vida, And He wants to live in your life, y de hecho vive en nuestras vidas, and He lives in en los que creemos en you. Dios. Those who believe in Him. Elías creía en Dios. Elijah believed in God. Elías amaba a Dios. Elijah loved God. Elías era un hombre responsable Elijah was a responsible man, y a él no le importaba. and it didn't matter. Él hacía la voluntad de Dios Did the will of God, porque él tenía fe y confianza en because Dios. he had faith and trust Él in tenía God. convicción He had de conviction quién era Dios en su vida. who God was. ¿Crees tú Do you believe en Dios? in God? ¿Sabes tú quién es Dios en tu vida? Do you believe who God is in your Sabes, life? muchas veces You know, many times nosotros los cristianos we Christians no nos atrevemos a hacer nada are not porque no valued estamos convencidos to do anything because we're not convinced de lo que tenemos dentro de nosotros. have in the midst of us. Déjame decirte, Let me tell you something. tú eres una nueva criatura en Cristo. You're a creature in Christ. Quiere decir que Cristo It means that Christ mora en tu vida. lives in your life. El día que tú descubras The day that you discover qué es capaz de hacer ese Cristo en tu vida, what the Christ that's in dejará de you can do, amedrentarte, you will be able to stop putting yourself dejará de down. espantarte, You'll be able to be scared. dejarás de tener miedo, You will not be dejarás fearful de anymore. tener temor, You will not have fear anymore. pavor You will not be a afraid las cosas que te puedan acontecer. to those things that can Porque es happen más to you. grande, Because it is greater, es más poderoso, it is more es powerful, más fuerte it is more strong. el que está en ti He who is in que el you que está en el mundo. than he who is in ¿Cuánto the dan world. gloria a Dios por eso? Glory to God. Amén. El objeto de nuestro, no podríamos decir de nuestros deseos, sino el objeto de nuestras necesidades The object of our needs es Dios. is God. Es el Dios de Elías. He's the God of Elijah. Ese es el objeto de nuestras necesidades. He is the object of our needs. Porque la Biblia dice Because the Word of God que Él says suplirá that He will todas supply nuestras necesidades. all of your riches. No nuestros deseos, Not your desires, sino nuestras necesidades, but our needs conforme a sus riquezas en gloria. to His riches and glory. Hay una bendición aquí. There's a blessing here. Es que el Dios de Elías God of Elijah fue también was also el Dios de Eliseo. the God of, Y Él es nuestro Dios también. and He's also our God. Acompáñenme al libro de los Salmos, Please go to Psalms en el capítulo 48, chapter 48, verso 14. verse 14. Porque este Dios Because this God, es Dios nuestro, He's our God, eternamente eternally y para siempre. and forever. Él nos guiará He will guide us aún más allá even farther there de la muerte. of the death. Ese es nuestro Dios. That's our God. Que aún cuando tú mueras, That even after you Él die, te guiará He will guide you más allá even more de la muerte. than death. Nosotros quizás no comprendemos Maybe we don't understand lo que significa la palabra guiará, what it means for the word to be guided. pero tengo entendido I understand que esa palabra, cuando Él dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte, when it tells thee who quiere guides decir even que farther Él nos gobernará from death, it means that He aún will más govern allá de la us muerte.
even more outside death. Que Él nos mandará That He will aún más allá de la muerte. even send us more. Que Él nos regirá aún más allá de la muerte. He will rule over us even above the death. Que Él nos enviará That He aún will más allá de la send muerte. us even more ahead than death. Que Él nos ordenará aún más allá de la muerte. Even ordained to us even far beyond death. Que tendremos la tutela de Él aún más allá de la muerte. That we'll have Him even more outside death. No entiendo I don't understand por qué muchos cristianos why many le Christians tienen miedo a la muerte, are fearful of dying, cuando es lo más seguro que tenemos. when it is the most certain thing that we have. Todos nos vamos a morir We're all going to die, y todos vamos a resucitar. and we're all going to be resurrected. ¿Cuál es el problema? What is the issue? El problema nada más sería uno, The issue is only one. y es que si usted y yo sabemos que somos desobedientes, And if you and I know that we're el día que disobedient, resucitemos, the day that we resurrect, Dios nos enviará God will send us al lugar que nos pertenece. to the place that you belong. Pero si somos sinceros con Dios So if we are open and honest to God, y hacemos la voluntad de Dios, and we do the will of God, Dios God nos guiará, will guide you, nos protegerá, will protect us, nos llevará, will bring us, nos guiará will guide aún us, más allá de la muerte. even more outside death. Tendremos la tutela de Él para siempre. Have Him forever. Nosotros We tenemos ese Dios. have that God. Dios no ha cambiado todavía. God has not changed. Dios no ha fallecido todavía. God has not died. A Dios no lo han vendido They haven't todavía. sold Him. No lo tiene otra persona. Nobody else has No es un Dios que alguien lo compra that you buy y se lo regala a alguien. and you give to somebody else. No somos religiosos. We're not religious. Tenemos a un Dios vivo We have a living God que vive dentro de nosotros, that lives que inside vive en us, nuestro corazón, that lives in que our vive en hearts, nuestro ser interno that lives y inside us, permanece para that siempre remains y forever, nos protegerá y nos guiará and will protect us and guide us aún más allá de la muerte. even more after death. Amén. Amen. Hay una pregunta There is a question que se transforma that becomes en una oración. in a prayer. En nuestros días, During our days, nuestra única necesidad our only need es el Dios is the God de Elías. of Elias. Acompáñenme al libro de 2 a los Corintios, Let's go to 2 Corinthians en el capítulo 1, verso 8. 1, the 1 verse 8. En lo que ustedes encuentran en el verso, What you find in the verse is, quiero decirles I want to tell you something. que Eliseo, That Elias, después que Elías le fue arrebatado, after Elijah was taken away, quedó solo. he now was by himself. Quedó solo, pero quedó con la verdad. He was alone, but he was with the truth. Cuando Jesús When Jesus murió died y resucitó, and he resurrected, cuando Él ascendió al cielo, when he ascended to heaven, le dijo a sus discípulos, told his disciples, no os dejaré huérfanos, I will not leave you os alone. enviaré I will send you otro consolador, the Comforter, el Espíritu Santo de verdad, Holy Spirit, el cual os hará saber the one who will make us todas las cosas all truths de las que yo os he hablado. in which I have spoken to you. Eliseo ahora queda solo, Elijah is now alone, pero queda con la realidad, but he has the queda reality, con la verdad, he has the truth, queda con la doble porción he has the double portion que él le pidió a Elías. that he asked for Elias, Muchas veces from Elias. nosotros nos sentimos solos, Many times we feel alone, pero tenemos la verdad, but we have the truth. tenemos a Cristo en nuestro We have corazón, Christ in our hearts. porque la palabra del Señor dice, Because the word of God el says mismo Jesucristo hablando, that dice, Jesus Christ says, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida, I am the y life, nadie ve al Padre and nobody comes sino por mí. but by me. Tenemos la verdad, We have the truth, tenemos al verdadero, we have the truth, tenemos al poderoso. we have the powerful one. ¿Por qué temer? Why fear? En 2 a los Corintios, 2 en el Corinthians capítulo 1, verso 8, 1, el apóstol Pablo 8, Apostle Paul says, dice, porque hermanos, for we no queremos que ignoréis acerca will not have you ignorant de nuestra tribulación,
concerning our affliction, que nos sobrevino en Asia, which befell us in Asia, fuimos abrumados and we were weighted down sobremanera exceedingly más allá de nuestras fuerzas, beyond our power, de tal modo so much que aún perdimos we la esperanza despaired even de conservar la vida. life. Es muy posible It is very possible que el diablo that the devil nos tiente de tal manera may try to tempt you in a way y nos tenga tan abrumado, and would have you nos so tenga tan overwhelmed, estresado, so stressed que nosotros nos sintamos that we could feel desesperados, desperate. nos sintamos abatidos, We could feel quizás hasta destruidos, even destroyed. y no sabemos I'm not aware qué hacer. of what to do. Yo no sé si usted aquí en estos momentos If you hear this moment, hay alguien there's somebody que se haya encontrado en una situación tal has found themselves in a way, como la que estoy mencionando. in the way that I have mentioned, Situaciones difíciles, in difficult circumstances, matrimonio desbaratándose, in matrimonial hogares circumstances, destruyéndose, in places that hijos are being yéndose destroyed, de nuestros hogares prematuramente, and trying to take over our marriages. y nosotros como padre And we no sabemos qué hacer. don't know what to do. Es como si todo se nos viniera encima It's like if everything were to fall on top of us, y perdemos la esperanza, and we lose all hope. perdemos el anhelo, We lose the desire. perdemos el deseo, Lose that desire. perdemos la confianza, The trust, perdemos la ilusión the illusion, y no sabemos qué hacer. and we don't know what to do. Es lo que el apóstol Pablo está expresando aquí, That's what Apostle Paul is expressing over here, que aún perdimos la esperanza. that we even lost hope. Él está diciendo, It's saying perdimos la ilusión, we lost that illusion, perdimos la expectativa, that expectancy, perdimos el anhelo, the desire, perdimos la seguridad, the security, certainty. perdimos la certeza, We lose certainty perdimos la convicción and the conviction que había en nosotros. that we had inside of us. Y hay muchas personas There's many people que siendo cristianos, that being Christian, sabiendo que a quien tienen dentro de sí, knowing who lives inside of them, son capaces are able de temblar to shake ante la presencia del diablo. to the presence of the devil. Pero déjame decirte en esta tarde, Let me tell you something this el afternoon. diablo no tiene poder sobre tu vida. The devil has no power. El diablo no tiene poder sobre un hijo de He Dios. has no power over a son of God. Si algo el diablo va a hacer contigo, If the devil tries to do something, tiene que pedirle permiso a he Dios. has to ask God permission. Él no puede hacer lo que le parezca con He nosotros. can't just do what he wants Y with no us. importa cuán apresurado nos encontremos, And it doesn't matter how, no importa cuál sea la situación en nuestras what the vidas, situation might be in our lives. hay un Dios There's a God que está con nosotros. that is Es el with us. mismo Dios de He's Elías. the same God of Elijah. Todavía está aquí And Elijah. He's here y vive and lives para siempre. forever. Así que no te sientas mal. So don't feel bad. Hay un Dios There's God que está en tu corazón, that's in your que heart, está en tu ser interno. that's in your internal Cuando tu being. hogar se está destruyendo, When maybe your clama a Dios, marriage is falling pero apart, al modo de Dios, but in His a la way, manera de Dios, and only the way of como God, Dios dice en su palabra. the way He says in His No word. le ordene a Dios, Do not make God something. órale a Dios, Just pray to God. llora con Dios, Pray, cry with God. pídele misericordia a Dios, Ask God for mercy. no le ordene a Dios, Do not. porque muchos le ordenan a Dios Because many of y le dicen ahora until now, te ordeno, I order you, y hasta otros que atan. and others just call upon things. Hay otros que van aún más allá, They even go beyond. decreto. They decreed. Nobody. No, ninguna persona Not yet puede decretar, could able to decree. ninguna persona Nobody is able to. puede mandar a Dios, Boss God. puede gobernar a Dios, Able to puede govern God. dirigir a Dios. Could guide Él nos God. escogió a He nosotros chose y one no of nosotros us. a nosotros mismos. And Y we mucho didn't choose menos ourselves, nosotros tampoco escogimos a Dios. but we also didn't choose God. Él nos escogió a He nosotros. chose us. Él nos guía a nosotros. He guides all of Él us. nos manda a nosotros. He pulls Y us nosotros debemos de hacer su voluntad His y will no la nuestra. and not our will.
Hermanos, Brothers, hay hogares que se están destruyendo. there's many homes that are being destroyed. Hay matrimonios destruyéndose. There's marriages that are being destroyed. Hijos que se están yendo prematuramente de su hogar. Children that are leaving their house Y no es nada más y nada menos aged. porque el enemigo But I told them because the ha enemy penetrado has penetrated en su hogar. their homes. Tú tienes el poder You have the power. para que en el nombre de So Jesucristo in the name of Jesus Christ, tú lo puedes echar fuera. you just cast it away. Porque Él nos ha dado poder Because He's given you power para hollar serpientes y escorpiones, to cast away serpents and scorpions, para sanar, to heal, para levantar muertos, hermanos. to lift up the Pero es en dead. el nombre de Jesucristo. In the name of No es Jesus. en tu nombre, It's not in your name. no es en el nombre de ningún santo, It's not in the name of any no es en el saint nombre de ningún brujo, or any witchcraft no es en el nombre de ningún pastor, or in any other pastor. no es en el nombre de ningún papa, No, it's in the name of any es en el priest. nombre que es sobre todo nombre, es en el nombre de Jesucristo. Names in the name of Amén. Jesus. Amen. Dios quiere lo mejor para nosotros, God wants the best for you. pero tenemos que hacer la voluntad de But Dios. we should do His will. Tenemos que actuar al modo de We Dios, need to behave in the way of God, no a nuestra manera. not in our way. Amén. En el primer libro de Reyes, In 1 Kings, en el capítulo 17, chapter 17, verso 21 al 22. verse 21 and 22, Aquí vemos we're able to see algo bien claro. something very clear. Primer libro de Reyes, 1 Kings, capítulo 17, chapter verso 17, 21 verse 21, al 22. 22. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Child 3 times, and he said, Jehovah, Dios mío, my God, te ruego que hagas volver I beg you that el alma de este niño and let a this él. child's soul come to his eye. Y Jehová And the Lord oyó la voz de Elías, heard Elijah's voice. y el alma del The niño soul of the child volvió a él came unto him, y revivió. and he resurrected. Aquí vemos a Elías See, Elias orando, praying, haciendo las cosas doing the things conforme according a lo que Dios quiere. to what God wants. No podemos dirigirnos a Dios Do not go to God de la manera que a nosotros nos plazca, in the way that He pleases de la manera us, que nos enseñaron, in the way they taught us. porque muchas veces hemos adquirido tantos estudios We have acquired so many schooling, y esos estudios and this schooling, lo que hacen es destruir nuestra vida espiritual. many times what they do is destroy our spiritual life. El apóstol Pablo dice Apostle Paul says que la letra mata that the writing kills, y el espíritu vivifica. but the Holy Spirit, Y si el espíritu de Dios and if this Holy Spirit of God está en tu vida, is in your life, tú vas a hacer you're going to exactamente lo que Dios te diga do exactly what y God en el tells you to momento do, preciso. in the right moment. Elías Elias, se extendió sobre este niño he extended por 3 himself veces over this kid y 3 dice times, la palabra que clamó a Jehová. and he called to God. Eso es lo que está diciendo aquí. This is what Dice, he y clamó a Jehová y dijo, and he called to God, Jehová, Dios mío, Lord my te God, ruego que hagas volver el alma del niño, de este allow niño this a él. kid's soul to come. Aquí vemos la palabra clave We see the key word y dice que clamó. that he called. Él está diciendo en pocas palabras, He's saying in the él está diciendo que gimió, that he asked, que lloró, that he cried, que suspiró, that he just breathed in and que breathed out, sintió, that he felt, que deseó. that he desired. ¿Se da cuenta que no le exigió a Dios? You see that he didn't order God ¿Se da something. cuenta que no le ordenó a Dios? He didn't make God do something. Que no decretó That he didn't have a decree. como si él fuera más alto y más sublime que Dios. If he was
No. greater and more sublime than God. Él clamó a Dios. He called upon the Lord. Él lloró delante de la presencia de Dios. He cried in the presence Él of God. gimió delante de la presencia de Dios. He called within Él himself. sintió delante de la presencia de And Dios. he fell in the presence of God. Y por eso Dios lo oyó. And this is why God listened to him. Dios oyó su oración. And he heard his cry. Y esta palabra oyó This word to listen significa escuchó, means that he heard. significa atendió, Means that he paid attention. significa percibió, Means that he significa notó, noticed, that he perceived. significa atendió. Means that he attended to. O sea que Jehová te oye, Jehová te atiende, God Jehová listens to you. sabe lo que tú estás He haciendo. knows what you are doing. Él entiende que tú no le estás ordenando, He knows that you're not ordaining sino que tú le estás implorando, but you're asking him. tú le estás rogando, You are begging him. tú estás llorando por una circunstancia, tú estás llorando por una situación. You are just asking for a situation. Y Dios escuchó a Elías. And God heard Elias. Y el alma del niño volvió a él. And Y the sobrevivió. soul of this kid came back and he survived. Tu hogar puede sobrevivir. Your marriage Tu can survive. matrimonio puede sobrevivir. Marriage can totally survive. Tus hijos pueden volver a casa. Your children can come home. Pero tiene que clamar a Dios. But you need to call God. Tiene que rogarle a You Dios. need to beg God. Tiene que llorar delante de la presencia de Right Dios. in front of the presence of Tienes God. que buscar el rostro de Dios. You need to look for the face of Y God. dejar de hacer las cosas a tu manera. Stop doing things your way. Aprende a hacer las cosas a la manera de Learn Dios. to do the things the way God Para has que to. Dios So God pueda escucharte. just hear you. Amén, hermanos. Amen. En el primer libro de Reyes, First Kings, en el capítulo 19, chapter 19, verso 7 verse en 7 adelante. and on. Este Dios que le dio alimento a Elías God that gave food to Elias y lo sostuvo and sustained him, para caminar 40 días y 40 noches. so he will be able to walk 40 days. 40 Este days. mismo Dios The same God está aquí presente is here y present está trayendo el alimento de este día and is bringing the food of para this que day nosotros so that we nos fortalezcamos could just get strength en alma y espíritu in spirit and soul, y podamos peregrinar and we could just go durante el lapso de tiempo que Dios nos tenga aquí en la tierra. and be pilgrims in the earth for the time that He has given us. La comida para el cristiano The Christian's food es la palabra de Dios. is the Word of God. Es la palabra de Dios Is the Word of God que fortalece nuestra alma, that nuestro ser strengthens interno. our soul, our inner being. Elías física y literalmente Elias physically and tenía literally hambre, was estaba hungry. desmayado, He was pues andaba corriendo. tired. He had been running. Quizás tú no andes corriendo de alguien que te persigue, Maybe you're not running from somebody, pero a lo mejor but maybe le anda corriendo a la presencia de Dios you en tu keep running vida. away from the presence of God. Elías le andaba corriendo a un simple papelito que le mandó alguien por ahí. Elias was just running away from a little paper that Jezabel. somebody sent him. Muchas veces Many times nosotros we pasamos por este tipo de situación. go through these situations. Elías, un hombre que levantó muertos Elias was a man that en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Oh Jesus. Un hombre que cuando decía no lloverá por mi palabra, no Man who llovía. said no rain will come, the rain will not come. Y cuando decía va a llover, llueve. And when he said let it rain, it Un was hombre raining. que oraba a Dios y descendía fuego del cielo. And also this man prayed and fire came from heaven. Un hombre que degolló 850 profetas, A man who also killed over 800 tanto de Baal como de Asera. of Baal and Asherah. Ahora recibe una carta de una mujercita, Now receives a little letter from some un lady, simple papelito, just a little paper, donde dice, where it says, así como hiciste con mis profetas, just like you did with prophets, haré yo contigo. I will do with you. El hombre anda corriendo, Man continues to run porque él pensaba, because he y thought, muchos pensamos a veces lo mismo, many of us think the same pensamos thing. que estamos solos,
Think that we are alone. Pensamos que no tenemos a nadie. We think that we have nobody. Pensamos que estamos desamparados. We think that we are. Pensamos que ya ni siquiera Dios está con nosotros. That we think that God is not even with us. Elías Elias estaba corriendo. was running away. Pero escuche esto. Listen to this. En el capítulo 19, versos 7 y 8 dice: Verse 19. y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, And the angel of Jehovah came diciendo: against him, levántate y come, porque el largo camino te resta. It's too great for you. Por segunda vez. Second time, Quiere decir que ya había volvido el ángel. when said the angel Pero had ahora come, viene y lo toca. En pocas palabras, dice: vino y lo tocó, o sea, vino y lo palpó, he literally felt him. vino y lo acarició He touched him. y le dijo: And he told him, levántate rise y up come, and eat, porque el largo camino te resta. because you have a long way to go. Nosotros tenemos que levantarnos en el poder de You Dios. need to rise up in the name of God. Y no es que vamos a comer un plato de comida del mejor restaurante. Eat a plate of food from the best restaurant. No, Nope. tenemos que sustentarnos We can sustain ourselves de la palabra de Dios, from the word of God. que es la que puede suplir, There's the one that can supply, es la que puede alimentar the one that can feed nuestra alma our soul, para poder seguir nuestro peregrinaje aquí en la tierra. to continue our pilgrimage here in the earth. El verso 8 dice: Verse 8 tells se us, levantó pues y comió y bebió, he arose, he ate and he drank. y fortalecido con aquella comida, Went into the street caminó 40 días y 40 noches and went into the street hasta and Horeb, ate food 40 days el monte de Dios. unto Horeb, the mount of God. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, And he came there into a cave. y vino a él palabra de Jehová, And behold, the word of God el came, cual le dijo: and he said unto him, ¿qué haces aquí, Elías? what are you doing here, Elijah? O sea, ¿qué haces escondido, Elías? Why are you hiding here, ¿Qué Elijah? estás haciendo, Elías? What are you doing? Si usted nota los versículos más adelante, el hombre tiene un gran celo por Jehová. And if you look at a couple of verses Él ahead, lo expresa ahí. he literally expresses that desire to God. Él le dice He tells him que todos los profetas han muerto that all these prophets have died, y que a él lo andan buscando para matarlo también. and that they're looking for Él him. será el miedo de él. That's how he was fearful. Pero él no sabía But he didn't know que había unos 700 profetas that there were like 700 que no habían doblado sus rodillas a Baal. that had not bent their knees to Baal. De hecho, Therefore, el siervo de Acab, the servant of ese mismo varón the same man que era temeroso de Dios, that was fearful, cuando escuchó lo que Jezabel estaba haciendo con los profetas, when he heard él what mismo was, escogió 100 profetas he there took 100 y lo escondió de 50 en 50 en and cuevas hid him in 50 y los alimentó de caves, pan y agua, gave them water y no murieron, and bread, and they didn't die. vivieron. They lived. Y el temor de Elías era The fear of Elias que solamente él quedaba was that he was the only one left, y que también a él lo iban a matar. and that he was also going to be killed. Pero quiero que entiendas algo. But I want you to understand one thing. El problema es cuando le tememos It's al enemigo. when we fear the enemy. Elías le andaba corriendo al enemigo. Of the enemy. Pero si usted se da cuenta con todo esto, But with all Jehová this, enviaba a su ángel God sent his angel para cuidarlo, to protect them, para alimentarlo, to feed them, para guiarlo, to be able to para guide them, conducirlo. to conduct them, Y todavía, and also encuevado, he still viene la palabra de Dios, when the word of God comes. la palabra de Jehová. The word of God Y comes. le dice: ¿qué haces, Elías? He says, what are you doing? ¿Qué Elijah? estás haciendo aquí, Elías? What are you doing, Elijah, here? Abdías era el hombre Abdias was man que había escondido that was los hiding otros profetas. all other prophets. Este varón This era man temeroso de Dios. was fearful of God. Quizás Maybe en tu comunidad, in your community, en tu vecindario, in your neighborhood, en tu familiar, in your family, hayan personas malas.
Pero ¿sabes qué? And you know what? Siempre habrá uno bueno. There will always be one that's Siempre habrá uno bueno. good. There will always be one En tu that's good. familia tú dices, bueno, todos son malos. Then No, you say, oh, everybody's evil. No. siempre hay uno bueno. There's always one that's good. De todos los siervos Of all the de servants Acá, of Ahab, este hombre era temeroso de Dios was a e hizo la voluntad de of Dios God, and he did the will of God para el beneficio de Elías for the benefit of y para el lives beneficio de sí mismo. and of himself. Dios quiere That once que tú y yo entendamos algo en esta preciosa tarde tonight we just understand something. y espero no cansarlos. And I hope I'm not tired you. Yo espero que me den el tiempo necesario para concluir con este mensaje. Enough time to just be able to build this. Pero es un mensaje de Dios It's a message from God para nuestras vidas. for our lives. Porque hay muchos de nosotros aquí Many of us here que estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad that are just used to do our y will, no la voluntad de Dios. not the will of God. Tu matrimonio que me escucha, Your marriage, wherever you are, haz la voluntad de Dios. do the will of God. Cuando tu esposo se levanta contra ti, When your husband Dama, goes up against your call, entiende que no fue él que se levantó contra ti, pray that may sino not que el diablo en él se levantó contra that ti. going against you, but it was the devil who was using it. Y tu esposo, And your husband, cuando tú llegues a tu casa you, whenever y you get encuentres tu esposa found your wife, con una cara no muy amigable, with not a very friendly face, tienes que pensar have to que think no es ella, it is sino not que el diablo que entró en ella the devil that tried te to quiere tratar así. and just want to do this through her. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So what do we need to do? ¿Vamos a hacer nuestra voluntad, We do our will, lo que me parezca, what I think, lo que me venga a mi mente, what however y decirle, ¿y esta qué es lo que se cree? and say, ¿Esta qué es lo que se piensa? Who does she believe she is? Y viene la palabra clave, And the key word comes, según nosotros. according to us. Me largo de esta casa, I'm just going to leave this place. me divorcio, no quiero saber más de ti. Get divorced, I don't want to know more about you. Déjame decirte una cosa, Let me tell you something. reprende al diablo. Just cast away the devil. Tú tienes el poder. You have the power. El que está en ti He who is in es you poderoso, is es powerful, fuerte. is strong. Amén. Es Jesucristo He's Christ. que te quiere dar vida y vida en abundancia. Your life and abundant life. Es Jesucristo Christ Jesus. que quiere que tu matrimonio esté en armonía. For your matrimony to be in harmony. Es Jesucristo It's Christ que Jesus. quiere que tu hogar esté en armonía. Who wants for your home Es to be in harmony. Jesucristo It's que Christ quiere que Jesus. tus hijos estén contigo, Who wants your children to be with que you. no se vayan prematuramente del So hogar, that do not leave your home, sino que se vayan en el momento adecuado, but only in the right pero time. que se vayan con la bendición de sus That padres. they could go with the blessing of the Amén. parents. Amen. En el segundo libro de Reyes, 2 Kings, en el capítulo 2, chapter 2, verso 8 al 9, verse 8 and 9. ese Dios que dividió el río Jordán The God that divided the Jordan River, para que tanto como Elías y Eliseo pasaran en seco. so also like Elias, Ese es el mismo Dios que tenemos hoy. they could just go by in dry land. That's the same God that we have today. Nosotros, We, en el nombre de Jesucristo, in the name of Jesus, podemos we can apartar las aguas be able to que nos harden quieren ahogar, that want to que just quieren destruir nuestras vidas, drain us and just be que able quieren to destruir nuestro hogar, suffocate us and just destroy our home. que quieren destruir nuestro That matrimonio, wants to destroy our marriage. que quieren destruir nuestros hijos, That wants to destroy children. que quieren guiarnos por un camino totalmente distinto. That they want to send you through a different way. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 8, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Pasaron ambos por lo seco. And they both walked in the dry. Elías Elias tenía un poder, had power. tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Power of the Holy Spirit of God. Eliseo le seguía. Elias was following. Eliseo era el discípulo de Elías. Elijah was his disciple. Y nótese que Elías en varias ocasiones Elijah trató de que Eliseo no le siguiera, tried for Elijah not to follow him. pero no era para que en sí no le siguiera, sino probándolo.
But he wanted only to test them, a ver cuál era la confianza, to see where was the trust, cuál era la convicción que él tenía, the conviction that he had, para saber en qué en realidad él se había metido. to be able to see really where he had gotten himself to. Muchas veces hay personas Many times people que llegan a los pies de Cristo come to the feet of God. y usted lo ve que en el principio están contentos, See that in the beginning they're very happy. están felices, They are very happy. quieren saberlo todo, They're content. They want to know it all. pero 2 o 3 días más tarde, But 2 or 3 days later, cuando el diablo los tienta, when the devil tempts se desaparecen. they just disappear. Elías no quería que Eliseo se desapareciera, Elijah didn't want Elijah to pero disappear. Elías quería estar convencido But Elijah was to be convinced de que Eliseo Elijah iba a ser su sucesor. was going to be his successor. Jesucristo Jesus Christ. dejó a sus discípulos aquí en este Led mundo, his disciples in this world. pero ya ellos murieron. But they all died. Ahora estamos tú y yo. That's only you and me. Y Jesús And Jesus necesita saber needs to know si en verdad if truly tú y yo creemos en Él, I believe in Him, si en verdad tenemos confianza en Él, if we truly trust in si Him, en verdad tenemos fe en Él, if we truly have faith in Him, si en realidad estamos convencidos de quién es Él en nosotros, truly we are convinced of who He de is quién es inside Él of en us. nuestras vidas. He inside of us. Elías se convenció Elias was convinced. de tal manera que en el verso 9 dice: In such a way that in verse 9 it tells us, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: it came to pass when they were gone, pide lo que quieras que Elijah haga por said ti unto antes que yo Elias, sea quitado de ti. ask what I should do for thee before I Y dijo Eliseo: Elijah said, te ruego I pray que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. that a double portion of that spirit be upon me. No pidió nada casi. He barely didn't ask for anything. Una doble porción. Just a double portion. Hay muchos que ni siquiera quieren la porción de venir a la iglesia. Many just come and don't even want the portion. Este quería la doble porción del Espíritu Santo de Dios, But they wanted that portion of God. que descendiera sobre su vida. That they could stand Él no with their quería heart. más. They didn't want anything else. Ahora nótese Now note que este nombre Eliseo that this name significa means Dios God es mi salvación. is my salvation. ¿Se da cuenta? Can you see it? Dios es mi salvación. He is my salvation. Ahora, este hombre Eliseo era hijo de Safat. Elijah, who was son of Saphat, Su padre se llamaba Safat. his father was Saphat. O sea, él tenía un padre, He had a father el cual dejó who left, para seguir a Elías. continued to follow Elias. Inclusive su yunta de bueyes, His él cattle, lo que hizo fue que mató los bueyes he did, he killed y los them, repartió al vecindario. and he literally gave them to the neighbors. Como quien dice, no voy a dejar nada por lo que yo tenga que regresar. I'm not doing anything for what I need to Pero do. muchos de nosotros But many of us venimos a Cristo come to Christ, y dejamos todo por lo que tenemos que regresar. and we leave everything that we need to come back for. Es un caso serio en nuestras vidas. It is a very serious case in our lives. No porque ahora tengo que hacer esto, no porque tengo que hacer lo otro. Not because I need to do this or do the other. No, hermanos. No, my brothers. Tenemos que tomar una decisión, We need to make a decision. una determinación en nuestras vidas. Determination in Y our saber lives. de que si vinimos a Cristo es para no regresar al pasado. Es para no regresar a Egipto. Not Es para mantenernos en Cristo. to come and just be with Christ. Ya somos nuevas criaturas. We are new No creatures. somos viejas We criaturas. are not old creatures. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. We're new creatures. Y la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron The word of God says the old things are past. y que todas son hechas nuevas. Therefore they are made new. Amén. Amen. Si tú eres una nueva criatura en You Cristo, are a new creature in God. esto significa This means que tú vas a hacer la voluntad de Dios en tu that you're vida. going to do the will of God in your life. Que tú no vas a hacer lo que tú quieras You're hacer. not going to do what you want to do. Tenemos que entender que el día que aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, Savior of our lives, entregamos we give nuestro libre albedrío. our free will. Ahora, Now, Cristo nos gobierna a nosotros. Christ Jesus, El apóstol Pablo dice que las cosas que él no quiere hacer, the old things that he wants to estas do, hace, he wants to do. mas la que quiere hacer, Well, he wants no las to hace. want to do,
Porque ahora Cristo gobierna su vida. Amén. Entonces aquí vemos algo parecido entre Elías y Eliseo. Eliseo ahora toma posesión del manto de Elías. Tiene una doble porción, lo que él quería. Yo no sé lo que tú quieres, pero déjame decirte, si recibiste a Cristo en tu corazón, tú tienes que ser diferente. Tienes que hacer las cosas como Dios manda, como Dios te ordena. Quiero concluir con este último verso. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13 en adelante. 1 Kings chapter 17, verses 13 to 15. Elías, después que había caminado 40 días y 40 noches, After he had already worked 40 days and 40 nights, después de haberse escondido en una cueva, after he was hidden in a cave, y después de haber recibido la palabra de Jehová que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? received the word of God, saying, "What are you doing here, Elias?" Ahora Dios Now God manda a Elías a donde una viuda. tells Elias Había muchas viudas, to a widow woman, pero esta era la viuda but this was the widow woman que Jehová quería bendecir. that God wanted to bless. Hay muchas personas, Many people, pero nosotros somos but we are los que Dios quiere bendecir. those who En God esta wants to tarde. bless in this afternoon. Elías fue enviado allí Elias y went todos to them. sabemos la historia. We know the story. Esta viejecita estaba recogiendo leñas This lady was picking up logs para hacer una tortilla con la poquita harina que le quedaba y el poquito de to aceite. make a tortilla with that last piece of Esa torta se la iba a comer ella y su to hijo make this cake, so she was going to be able to eat this para herself morirse porque no había más. before they died, because there was La nothing sequía else era to muy eat. grande It was so dry, y Elías ya había dicho and Elias had already said, que por su palabra by his word, no lloverá. it was not going to. Había una sequía grande, There was a great no había fruto en la faz de la tierra, dryness throughout the earth. nadie tenía nada. Nobody had anything, Esa viejecita tenía but this lady had ese poquito de harina that y ese poquito de aceite en una vasija. oil. Nada más eso, In that oil, that's all she had para hacer una torta to make y this comérsela a ella y su hijo y Like morirse, porque eso era todo lo que quedaba. She was going to take that and she was going to die because that's all she had. Entonces Elías, Elias, en el verso 13, verse 13, le dijo, told her, no tengas temor, do not be ve fearful. y haz como has dicho, Go and do as you had said. pero hazme a mí primero Make me de ello a little cake. una pequeña torta cocida Bring it forth unto me, debajo de la ceniza and afterwards make it for thee and your son. y tráemela, y después Then harás para ti make for you y para tu hijo. and your son. Yo no sé qué I don't know pasará en realidad what really happens por la mente by de this muchas moment personas on many people's minds. cuando lo único que tienen, When all they have, lo poco que tienen, the only thing that viene un extraño has, y se lo pide. this strange man comes Como and queriendo asks for decir, it. Like trying to say, si tú me das a mí primero, you give me first. la harina no se va a terminar, I'm telling you, it's not going to lack, ni el aceite va a menguar, or the oil is going to lack. sino que vas a comer tú And you're going to eat y tus hijos and your children todo el tiempo, all the time hasta que Jehová into the haga whole, llover sobre la faz de la tierra. be able to make it rain over the earth. Por esto Elías le dice a ella, That's why Elias tells her, no tengas temor. don't be fearful. En pocas palabras le está diciendo, In other words, he's telling her, no tengas recelo, do not be fearful. no estés pensando mal, Don't think bad. no tengas sospecha, Do not be no suspicious. tengas desconfianza, Do not be untrue. no dudes, Do not doubt. no tengas inseguridad, Do not be insecure.
No tenga pavor. Do not be fearful. No tenga pánico. Do not be fearful. Eso es lo que le está diciendo Elías. That's what Elijah is saying. Ahora, esta viuda parece ser que comprendió. Widow woman was able to understand. Mire lo que dice el verso 14. Look what verse 14 says. Elías sigue hablando Elias continues to talk. y le dice, Says, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, thus says Jehovah, the la Lord, harina the jar de la tinaja of meal no escaseará, shall not ni el aceite de la vasija shall the crucible disminuirá fail hasta until the day el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. on the earth. Entonces ella fue She went e hizo como le dijo Elías, according to the saying of Elijah, y comió él and she y ella and he y su casa and her house muchos días. ate many days. Ahora, aquí vemos que ella ha hecho Now we see that this como woman dijo did Elías. the way Elias told No her. hizo lo que le pareció. Now what she didn't do what she thought. No dijo, este tipo está loco, le voy a mezclar ceniza con harina y le voy a dar una torta ahí para que se muera. No, no dijo eso. I'm gonna mix all this stuff together. I'm gonna give it to her. Ella hizo She did como Elías le dijo. like Elias told him to do. ¿Cuántos de nosotros How many of us hemos recibido palabra de Dios? have received word from God? Porque quizás Dios ha enviado a un pastor X God has sent a X type of pastor para traernos su palabra, to bring us His word, para traernos su manjar, to bring us His food, para nutrir nuestra alma, to feed our soul, para que podamos perseverar so that we can persevere durante el lapso de tiempo que Él nos tenga aquí en la tierra. in this lapse of time that He has on the earth, Y determinamos hacer to be able to determine to do lo que nos parece. what we need to do. Pero a la vez At the same time, queremos ser bendecidos. we need to be. We want to be blessed. No, hermanos, No, brothers. no vamos a ser bendecidos. We can't be blessed. Haciendo lo que nos parezca, no vamos a ser bendecidos. You can't be blessed. Si queremos ser bendecidos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, Do the will of como God. Dios manda, The como way Dios God ordena. says, the way God sends it to. Or Le voy a parafrasear algo. En Éxodo 15:26 dice, Exodus 15. si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, To the Lord e hicieres lo recto delante de sus do ojos, the right thing in front of His eyes. y guardares sus estatutos y sus Keep His mandamientos, covenant. ninguna enfermedad No sickness. de la que envié a los egipcios From thy te sins enviaré a to ti, I will porque send yo to you, soy Jehová, because I am tu Jehovah, sanador. your healer. Pero te está diciendo si hiciere. But He said only ¿Y if qué you tal will. si no lo hace? What if you don't? Te la va a enviar. Is He gonna send it to you? Él va a permitir que la enfermedad llegue a tu vida. He's gonna Él va a permitir que tu hogar se destruya. Él va a permitir que tu familia se destruya. Él va a permitir que tu matrimonio se destruya. Él va a permitir que tus hijos se vayan prematuramente de tu casa. Porque tú no haces la voluntad de Jehová. Because you don't do the will of God. Y si no hacemos la voluntad de Dios, If you don't do the will of God, no podemos recibir nada de Dios. you can't receive anything from God. Aún nosotros como padres, Even us as cuando parents, nuestros hijos when our children hacen lo que les parece, do what they want, nosotros no le damos lo que ellos quieran, you don't give them what they want sino lo que se merecen. or what they deserve. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces Dios Therefore, God, es de igual manera. same Dios es nuestro Padre. God is our Father, Y Dios a quien ama corrige. and He who loves you corrects. Y es lo que quiere corregirnos a What He nosotros. wants us to do is correct us. Porque Él quiere que nosotros tengamos vida eterna Because He juntamente wants us con to Él. have eternal life with Him. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. He wants us for all us to just proceed into all repentance. El verso 17, si usted se da cuenta, dice, Verse 17 says, y la harina de la tinaja no escaseó, and the jar of meal was not wasted, ni el aceite de la vasija of oil menguó, failed, conforme a la palabra que Jehová había dicho por which He had Elías. spoken by Elijah. Pastores, siempre hagan la voluntad de Dios en sus Always vidas. do the will of God for your lives. Tenemos que aprender We need to be able to que learn Dios that God nos ha prestado has given us un ministerio. ministry. Y el ministerio Ministry no es nuestro ministerio, is not our ministry. es el ministerio de Dios, It's the ministry of God el cual Dios in what God gave ha permitido or has allowed que nosotros lo ministremos. for us to be able to
pero con su autoridad, ordained with his authority, no con nuestra autoridad. not with our authority, but with his authority. Tenemos que luchar, We need to fight. tenemos que preparar personas We just prepare people que puedan ser los sucesores that nuestros. we could be our successors. Nosotros vamos We are going to. adelantado en años We are a little bit ahead of years. y alguien tiene que ser nuestro sucesor o nuestros sucesores. Successor. Tenemos que preparar a esta gente. We need to prepare these people. Pero ¿cómo sabemos si estas gentes están preparadas? But how do we know these people are prepared? ¿Cómo sabemos si las personas están en serio buscando el rostro de Dios? Truly looking for God. Hubo una palabra There was a word of God que el padre de Marcos Witt that the dijo. father of Marcus Witt said. A él le preguntaron, They asked him, ¿cuál es what is la verdadera autoridad? the true authority? Y él contestó, And he answered, la verdadera autoridad the true authority es is aprovechar al máximo to be able to enjoy the el next. potencial de aquellos The potential of those que están bajo mi autoridad. who are underneath my authority. Esto significa This means que hay que darle la oportunidad that we're to give to the a las opportunity personas to the people para ver to see cuál es su potencial. which is their potential. Aquí hay personas con mucho potencial. There's people here with a lot of great Cuando yo potential. veo jovencitos así, When I see young people like this, hermanos, brothers, yo me lleno de gozo, I feel myself me lleno de alegría, with joy. porque sé que hay un gran potencial en There's ellos a great potential in y them, no podemos descartarlo. and we can't catch it. Tenemos que tenerlo We presente need to have it present y hacer la voluntad and de do Dios. the will of God. No vamos a tomar a alguien porque por su linda cara We're not take somebody o porque for sea familia. pretty face or because No, of hermanos. family. No, Tenemos que hacer la voluntad de we Dios. have to do the will of God. Concluyo diciéndole Finish telling you. que Isaí tenía 12 hijos, Isaiah had 12 kids, pero uno iba a ser rey. but only one was going to be king. Y cuando el profeta de Dios fue a la casa de Isaí God went to y le his presentaron los más robustos, house, and they lo showed más him fuerte, the most strong aquellos man, hombres this hermosos, beautiful man, musculosos, good-looking man, strong man. este varón This man pensó, thought, aquí está el ungido de Jehová. this is where the anointed one of God is. Pero Jehová le dijo, But God told him, no te lleves por las apariencias. do not guide yourself by appearances. Jehová mira lo de adentro. God looks at what's Jehová inside. mira su corazón. God looks at your heart. Y Eliseo tenía el corazón, And Elijah tenía la had the heart, capacidad, the ability, tenía el potencial he had the potential para hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Del mismo modo Same way que Elías lo hacía. Elijah had it. Or David David era el hombre was the man. escogido por Dios. Chosen Mas by no God. estaba en su casa. He was Estaba abandonado por allí, He was abandoned cuidando ovejas. there, taking care of sheep. Y lo llamaron. They called him over. No sé cómo se podrían esos hermanos, I don't know how their brothers. pero ese era el hombre que Dios quería. That was the man. Ese era el hombre que Dios andaba buscando. It was the man that God was looking for. La palabra de Dios dice The word of God says. que David David, era un hombre man, conforme according al corazón de Dios. God's heart. Y Dios quiere God wants que tú y yo le you obedezcamos and I could obey Him. para que lleguemos We could be able to a reach poseer, and be able a to tener obtain and have el corazón de Dios the heart of en God nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios. in our lives to do His will. Eliseo tenía ese potencial. Elijah had this Por eso potential. doblaba el manto This is why del mismo modo, he kept the cloth. hacía las cosas del mismo He did modo the same way como lo hacía Elías, as como lo hacía Elijah su did it, maestro. like his teacher did it. Quiero que, si son tan amables, And what if you can? inclinen sus rostros, por favor, Just put your heads down por un momentito. for a second. Padre, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en esta preciosa tarde, This afternoon, yo te doy las gracias